Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año para todos. Feliz año, Maru. Feliz año, muy buenas noches. Vamos a estar acá hasta la vuelta de Nico y Luciana, que la deben estar pasando lindo. Si nos están viendo, feliz año. Así es, arrancan las vacaciones de Nicolás Wiñaski y Luciana Geuna y nosotros en esta primera edición de TN Central de 2018. Bueno, uno de los temas de lo cual se viene hablando en los últimos días tiene que ver con lo que viene sucediendo con el descanso del presidente Macri en Villa La Angostura. No tuvo hasta hace muy poco actividades, de hecho hace poco recibió al gobernador. Claro, se reunió con el gobernador de Neuquén, es parte de las actividades que está haciendo Macri. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes del lugar en el que está descansando desde hace una semana. Bueno, hoy se cumple una semana de las vacaciones del presidente de la Nación, que va a estar ahí, es un barrio cerrado en Villa La Angostura. Es el country Cumelén, que, claro, dato al pie, es el primer country del país. Ah, el primer country del país se hizo ahí. Hay una especie de mito urbano que no se sabe bien si el que lo fundó fue Bustillo o el mismo Anchorena, sino que... pero bueno, la cuestión es que era uno de estos próceres de la Patagonia, de los primeros pobladores, que empezó a dar tierras a sus amigos y fundaron este que era como el primer... Se constituyó como el primer country del país y bueno, hoy es un lugar realmente increíble, ¿no? Bueno, ahí lo vemos. Paisaje, ¿no? Claro, lo vemos un poco con lluvia, pero es un lugar increíble, como decías vos recién. El presidente ya había estado pasando sus vacaciones ahí y algún fin de semana el año pasado. Decíamos, se fue después de pasar Navidad en la ciudad de Buenos Aires, va a volver a la ciudad el 8 de enero, que es cuando va a como retomar la actividad oficial, pero insistíamos, hace 2 días se reunió con el gobernador de Neuquén, mañana va a estar en Rawson, en el Parque Eólico de Rawson, en una actividad que tiene allí, tiene reuniones además previstas para esta semana, con lo cual la actividad sigue y por supuesto el presidente nunca se desconecta, ¿sí? O sea, no digo porque sea Mauricio Macri el presidente, digo sino por el rol que tiene cualquier presidente de la Nación, esté en este barrio cerrado o en la Quinta de Olivos, claro, en Casa Rosada, ¿no? A diferencia de otros años, lo que se ha visto en este caso es que particularmente para evitar también algunas cuestiones que sí han sucedido en visitas anteriores, como por ejemplo, ¿te acordás del antecedente de Villa Traful? En donde fue a comprar alfajores y sufrió un percance, ahí incluso una piedra que tiró un manifestante hacia uno de los autos en donde se movía el presidente. Lo que hizo fue ir, muchos leen esto como una señal política en medio del conflicto que hay en la Patagonia y que hemos tenido a lo largo de todo de 2017, que es el reclamo mapuche de distintas comunidades, particularmente en 3 provincias, Neuquén, Chubut y Río Negro. El country está en la provincia de Neuquén y muchos dijeron, bueno, si no va este año, en medio de todo este contexto, va a ser tomado como una señal como de debilidad e incluso como, bueno, de temor puede ser. Como que quiere evitar la zona. Claro, como que quiere evitar la zona. Lo que hizo fue ir, achicó muchísimo el radio de movimiento. No se vieron fotos ni hubo actividades como por ejemplo la de ir a comprar alfajores o por ejemplo también había ido en otra oportunidad a comprar helado a una heladería de Villa La Angostura. Había hecho la cola como cualquier vecino de Villa La Angostura. En este caso esto no se vio. Achicó muchísimo el perímetro en donde se estaba moviendo y siempre es a lugares dentro del country o pegados directamente. Fue, pero obviamente tomó mucha más seguridad que en otras visitas. Claro, pasó allí Año Nuevo, bueno, dio un mensaje, habló por Facebook y por las redes sociales el presidente de la Nación, dando un mensaje de fin de año. También un audio que tuvo como algún problema de audio justamente, ¿no? Como que lo hizo afuera de la casa, Macri. Exactamente. Había que hacerlo adentro, tal vez, señor presidente, por el viento. Claro. Se escuchaba, pero bueno, daba un mensaje donde lo que decía es como hablando otra vez de la unidad, pensando en 2018, crecimiento sobre bases sólidas, decía en pocas palabras el presidente de la Nación, que decíamos empezó el año en el barrio cerrado de Cumelén con su familia, su mujer Juliana Aguada, su hija Antonia. Pero bueno, no todos tuvieron la misma suerte que el presidente, ¿no? Ahora vamos a estar en un minutito ya repasando un informe que hicimos en Villa La Angostura sobre el operativo de seguridad y también sobre, bueno, en Villa La Angostura, cerca de donde está el presidente, ¿qué reclamo mapuche hay? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero, mientras tanto, como vos decías, lo que sucede es que hay personas que... Algunos ya pasan la segunda fiesta ya detenidos. Sí, Uruguay, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno, el Caballo Suárez, porque la otra zafó. Sí. Porque está con prisión domiciliaria, lo consiguió por fin el Caballo Suárez. Estamos hablando del sindicalista. Claro, que vamos a hablar también en un ratito de dar todos los detalles. Te decíamos recién, las fiestas no fueron tan felices para todos porque, digo, por hacer la cuenta grande, para ser los más conocidos, son 23 exfuncionarios o dirigentes
kirchneristas que están hoy con prisión preventiva. Esto es un dato también que hay que destacar, ¿no? Porque no es que están presos ya condenados, sino con prisión preventiva. El caso de Lázaro Báez tal vez es el más paradigmático, porque en abril se le cumplen los 2 años de la prisión preventiva. Y ahora se le sumó, los últimos que sumaron fueron de Sousa y Cristóbal López. Claro, bueno, que también pasaron las fiestas detenidos y por eso hablábamos. Bueno, este hombre que vemos, Julio De Vido, que tuvo problemas, ¿viste, Nacho? Sí. Estaba enojado con las fiestas en el penal de Marcos Paz, perdón. Pero aparte, particularmente por la comida, ¿no? Claro, dijo que le habían... Porque, ¿qué pasó? Se había conocido una información donde se daba cuenta de que tenían algunos privilegios, ¿no? Como diciendo, bueno, no son como presos VIP, por decirlo de alguna manera. Nosotros recordamos que están detenidos en pabellones especiales de anticorruptibilidad, por decirlo de manera sencilla, con efectivos penitenciarios que están formados para no ser vulnerables, digamos, a posibilidad, por ejemplo, de un intento de coima. Como son detenidos, que tienen mucho manejo o posibilidades de dinero, de capital políticos, poder, ¿no? También, para que no los convenzan. Bueno, ¿qué dijo De Vido? Que le sirvieron el asado frío. Después se quejó porque no le dejaron compartir la torta el día de su cumpleaños, que para nada recibe un trato especial en el penal de Marcos Paz. Pero bueno, esa fue la situación en la noche de Navidad. Esta fiesta, la de Año Nuevo, la pasó también con familiares. Estuvo su mujer, que había estado, bueno, defendiendo lo que defensa hizo, ¿no? Su esposa Minichelli, Lali Minichelli, de Vido en los medios. Sí, igual también ahora la justicia empieza a avanzar también sobre Lali Minichelli, ¿no? Sí, y hay que ver también qué pasa con la familia de Julio De Vido, con sus hijos. Vamos a hablar de eso también en un ratito. Bueno, te lo decíamos, Julio De Vido entonces pasó con su familia, se enojó en Navidad porque le sirvieron asado frío. Desde el servicio penitenciario dicen que en realidad no es tan así. Lo que pasa que, claro, se celebra esa noche con los compañeros de pabellón, se corren las mesas que no están como agarradas al piso, se juntan, hay una cena de camaradería, digamos, entre quienes están compartiendo el pabellón, con la comida que ofrece el servicio penitenciario, más la que ellos pueden comprar en la proveeduría del penal, y la que les lleve la familia. Esa es la cena de fin de año, digamos. Bueno, De Vido enojado por el asado frío entonces. Otro que no la pasó también es este hombre. Claro, ¿se acuerdan de Pata Medina? Y después de haber comido asado en sindicato es muy difícil amoldarse a otro tipo de asado, ¿no? Claro, él es... Eso es lo mejor. Jefe de la UOCRA La Plata. Pata Medina está detenido este año. Bueno, son sus primeras fiestas preso. Él está detenido y es muy revoltoso, está preso en Marcos Paz. Revoltoso. Sí, ¿te acuerdas que cuando él ingresó, sí, te gustó la palabra? Me dio ternura. Bueno, es un hombre como que no se acostumbra, no logra como adecuarse al lugar en el que está. Lo respeta mucho, es como especie de prócer dentro del mundo tumbero, porque aparte ya había estado preso en distintas oportunidades y muchos de los que están compartiendo el penal con él incluso fueron también representados por él, porque algunos, después de haber salido en algún cumplimiento de condena que tuvieron y demás, y intentando recomporrarse a la sociedad, trabajaron dentro de la construcción y lo tuvieron al Pata de representante gremial. Entonces, él por lo menos con el resto de los internos, dentro del mundo tumbero, es visto como una especie de modelo a seguir, ¿no? Ajá, pero ¿sabés qué? No está más en la UOCRA La Plata, no maneja él las cosas, parece que él no lo termina de entender. La semana pasada lo tuvieron que castigar, se aplicó una sanción al Pata Medina. Dentro del pabellón no es que lo mudaron ni nada, pero durante 3 días solo tuvo 1 hora para salir al patio, después el resto en su celda. ¿Por qué? Por malos tratos a los efectivos del servicio penitenciario que están ahí en el pabellón. No logra entender que ya no es el dueño de todo, que no maneja todo. Claro. Tal cual. El día de Año Nuevo, entonces, celebró ahí con el resto de sus compañeros del pabellón, pero dicen que se fue a acostar muy temprano, apenas minutos después de las 12. Y otro que estaba enojadísimo, Nacho. ¿Quién? Enojadísimo, es César Milani, ex jefe del ejército. Él está detenido por delitos de lesa humanidad. Va a cumplir casi 1 año, ahora en febrero de 2018 cumple 1 año con prisión preventiva como detenido. A un poco más de 1 año de aquella memorable frase, y repugnante también, a los periodistas que me investigaron, mi desprecio, ¿verdad? Claro, sí.
Sí, lo recuerdo. Bueno, él está enojadísimo. ¿Por qué? Porque no viene insistiendo con el pedido de prisión domiciliaria. Lo decíamos antes, el Caballo Suárez lo consiguió. Bueno, no corrió la misma suerte Milani y parece que eso lo enfureció. ¿Por qué el Caballo Suárez sí y yo no? Bueno, no tuvo suerte, pasó las fiestas entonces en el penal como el resto. A la mayoría los visitan, te decía, familiares o amigos. En el caso de Pata Medina lo visitaron solo amigos. Parte de su familia está en la misma condición que él, detenido. No recibieron visitas en el día de hoy. El 1 de enero, eso ya es clásico en los servicios penitenciarios, no reciben visitas porque justamente por ser 1 de enero tienen menos cantidad de efectivos. Claro. Servicio penitenciario. Tal cual, entonces, bueno, por temor a riesgos de fuga, al haber menos gente, es más difícil el control. Las medidas de seguridad. Exacto, entonces las visitas se limitan al 31, decíamos recién, 23 son los presos, que si sumás a allegados, a dirigentes vinculados, superan los 40. Claro, porque después están, bueno, todas las ramificaciones de, por ejemplo, Fariña, Lascar. Bueno, Fariña ahora está con domiciliaria, ¿no? Pero todas esas personas que figuraban dentro de negocios generados por el gobierno kirchnerista, por la corrupción del anterior gobierno, y que eran personajes secundarios, pero que de alguna manera también, o sea, no eran funcionarios, pero formaban parte de los negocios. No, claro, o por ahí no son funcionarios de primera línea, pero insistimos con esto, prisión preventiva. Es importante que se avance con los juicios, que haya condenas y que las prisiones sean efectivas. Exactamente. Ahora, yo tengo una duda respecto a esto. ¿En cuál de todas las casas del Caballo Suárez le dieron la domiciliaria? Ninguna, porque está con la hija. Ah, bueno, está bien. Estamos hablando, claro, de el hombre de los mares, vamos a decirlo así, un sindicalista que es otro de los hombres al que le costó mucho adaptarse a la condición de detenido. De hecho, estuvo deprimido, tuvieron que trasladarlo en varias oportunidades por su cuestión de salud, que es la misma situación que aboga ahora y con la que insisten sus abogados para lograr la prisión domiciliaria. Esto va a traer cola seguro, Nacho. El fiscal Gerardo Policita, que está a cargo de la causa, va a apelar la medida apenas retome la actividad. Mañana mismo va a empezar a trabajar en esto. Y porque, bueno, el juez Luis Rodríguez, que no es el juez de la causa, le está subrogando el juzgado de Canicoba Corral, que está de licencia, hizo lugar a un pedido, una presentación de sus abogados y le dio el beneficio de la prisión domiciliaria. El sábado de la madrugada fue trasladado a la casa de su hija y pasó ahí el fin de año, digamos, la noche de fin de año. Va a tener una tobillera, esa es la decisión que tomó el juez Luis Rodríguez. Y escuchá este detalle. A ver, voy por partes. Problemas de salud. Aduce distintas circunstancias, inclusive en este informe médico de un sanatorio privado, que es al que le da valor el juez y no al que se habían hecho a los informes del hospital del servicio penitenciario, porque además, en otra parte, se resiste a hacerse los estudios en el servicio penitenciario y eso también llama la atención. No, claro. ¿Por qué no quiere hacerse los estudios médicos en el servicio penitenciario y sí con este informe, con los médicos privados? ¿Por qué el juez Luis Rodríguez le da mayor valor o mayor credibilidad a estos informes médicos de sanatorios privados y no al del servicio penitenciario? O a la salud pública, por decirlo de otro modo. En este informe privado de este sanatorio privado decía inclusive que sufría de una enfermedad de alcoholismo, de una situación grave de dependencia de alcohol y que eso le había generado importantes trastornos de salud por consumir algo así como 5 litros de bebidas alcohólicas por día. Sin embargo, en el informe médico del servicio penitenciario decía que no estaba en una condición que necesitaba sí o sí cumplir prisión domiciliaria. Bueno, el juez Luis Rodríguez, decíamos, hizo lugar entonces y le dio mayor valor a este informe de médicos privados y va a estar vigilado con una tobillera electrónica en la casa de su hija, o estaba en la casa de su hija. ¿Por qué? Porque si bien el juez le ordena que no va a poder salir del país, le permite moverse en un radio de 100 kilómetros. Qué extraño. O sea, no es que solo va a estar detenido, sino que puede moverse en un radio de 100 kilómetros. Eso es algo que llamó muchísimo la atención en la fiscalía, porque dice, bueno, ¿cómo es? Estaba detenido en Marcos Paz
y ahora va a poder pasear. Por eso. Va a ir de Olivos a Recoleta, no sé si... Me pierdo con la geografía, no sé si llegamos a Tigre con 100 kilómetros. No, por lo menos en su área de influencia se va a poder mover. Ahora, lo llamativo de esto, teniendo en cuenta cómo se ha aplicado la doctrina del fallo Irurzun a lo largo de todo este año, es que, digamos, hay personas que están preocupadas con esto porque el Caballo Suárez tiene un historial muy violento dentro de su gestión adelante del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, y hay muchos denunciantes que fueron parte de la comisión directiva del SOMU durante las gestiones de Suárez, claro, que realmente están preocupados por esto, porque, digamos, no se sabe qué efecto generó la cárcel en Suárez. Y además, si bien tiene una tobillera, por lo menos particularmente el dato de que pueda moverse libremente en ese radio, realmente generó muchísima preocupación. Además, porque el Caballo todavía no quedó en la justicia claro cómo es que armó todo ese holding de empresas y si faltan todavía algunas por descubrir que puede llegar a generar un entorpecimiento de la investigación en el caso de que por lo menos se mantengan estas cuestiones que llamaron, como decías vos antes, Maru, muchísimo la atención en la Fiscalía Federal. Recordemos que el juez Canicova Corral ya le había negado la prisión domiciliaria, inclusive después su hija había denunciado que un secretario en ese juzgado le había como insinuado un pedido de dinero, una cuantiosa suma de dinero para otorgarle este beneficio a su padre. Bueno, ahora llega esta decisión del juez Luis Rodríguez que adelantábamos va a apelar el fiscal Gerardo Policita. Si no es mañana, será el miércoles cuando retome la actividad en la fiscalía. Bueno, hablábamos antes de que teníamos un informe respecto al cómo pasó el fin de año Macri y también todo el operativo de seguridad que se ha montado alrededor de él en Villa Langostura. Como decíamos, está menos a la vista que en otros años porque hay muchos efectivos de civil, también porque fuese un pedido del presidente de que el operativo pasara un poco más desapercibido que en otras ocasiones. Estuvo en un radio muy corto de movimientos. Nosotros fuimos a Villa Langostura y esto es lo que encontramos. Como todos los años, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a Villa La Angostura para pasar las fiestas y tomarse unos días de vacaciones. Sin embargo, en esta ocasión, el clima en el sur no era el mismo que en otras veces, después de un año en donde el conflicto mapuche se convirtió en uno de los principales temas en la agenda del gobierno. Él todos los años viene y me imagino que de no venir hubiera sido también un gesto o una señal extraña, ¿no? Como de temor o reticencia. En lo formal, el conflicto mapuche sigue en todos lados y no ha hecho más que florecer. Y en el medio de todo esto, ¿la situación cómo sigue? Ya es un problema político y a esta altura te diría que ya tiene características militares. Uno no puede salir a decir de que el problema se va a resolver a mediano plazo. Más bien parece que se va a profundizar, más bien parece que las instancias de diálogo se van a hacer urgentes. Si no las hay, es probable que veamos más violencia. Estamos yendo por la ruta 40 hacia Villa Langostura. Desde la llegada del presidente de la Nación, la seguridad en la zona respecto a la presencia de fuerzas de seguridad federales aumentó muchísimo porque Neuquén, junto con Río Negro y Chubut, es una de las 3 provincias más afectadas por el reclamo mapuche. De hecho, en Villa Langostura hay una comunidad que ni bien llegó Mauricio Macri, ya emitió un comunicado. Se ha sumado el foco de conflicto en Villa Langostura, que es donde está descansando Macri ahora. Esto también tiene su reflejo en la cuestión de la seguridad que ha acompañado al presidente de la Nación en su visita ahora a Villa Langostura. Sí, personalmente vimos más seguridad que en otros momentos. Debo haber contado, estando en Langostura, más de 20 efectivos solo en una pasada. Me parece que el temor a un reclamo o a un incidente existe. Esta es una de las entradas del country El Cumelén, además de la presencia del camión del GEOP, de la Policía de Junín de los Andes. Acá en uno de los puestos de entrada está la Policía Federal, en el puesto de control está la seguridad privada
del country y además integrantes de la custodia presidencial. Mauricio Macri no recibió visitas en los últimos días, pero sí regalos. Regalos que tuvieron que ser revisados por todo este dispositivo de seguridad antes, teniendo en cuenta el antecedente de la persona que quiso entrar a la Quinta de Olivos en los últimos días con una Itaca tumbera. Este es otro de los puntos de entrada del country Cumelén. Está el puesto de control atrás, hay policía federal, custodia presidencial y además la seguridad privada del country. Porque si bien Mauricio Macri no salió, por lo menos en los primeros días, de la casa donde se estaba hospedando, quien sí lo hizo fue Julián Aguada junto con Antonia Macri. Por eso es que este puesto también es otro de los custodiados. Bueno, subimos por acá. Sigue la lluvia, pero afortunadamente cambió el viento, bajó la intensidad, abrieron los puertos, podemos salir al lago Nahuel Huapi. Y ahora estamos pasando por toda la bahía de Cumelén, que es hacia donde dan los muelles de las casas del country. Ahora vamos a pasar por una de las casas que fue uno de los destinos de Mauricio Macri a lo largo de estos días de estadía, que es la de un amigo empresario de apellido Cohen, que es incluso donde almorzó en el día de hoy. Esa edificación de azul es la hostería Las Balsas, que fue el único restaurante en donde salió a comer Mauricio Macri durante su estadía junto con la primera dama Juliana Aguada y su hija Antonia Macri. Este muelle que está acá es el muelle de Cohen, el empresario amigo de Mauricio Macri, que tiene casa en Cumelén. Este es su barco. Ahí atrás se empieza a ver algo de la casa que está tapada por la arboleda. 2 días antes de la llegada del presidente de la Nación a este lugar, construyeron en esta propiedad una cancha de pádel a último momento. Incluso tuvieron que pedir una red, comprarla en el lugar prácticamente con las horas contadas, para que el presidente de la Nación pueda jugar ese deporte con su amigo. Sin embargo, dentro de Villa La Angostura, a unos metros de la opulencia y el lujo del country Cumelén, existe una comunidad mapuche que está en conflicto por la construcción de un camino de circunvalación que pasaría por sus tierras. Estamos yendo por la calle Cacique Antrao, estamos yendo a la comunidad mapuche de acá de Villa La Angostura. Actualmente el conflicto tiene que ver por la construcción de un camino de circunvalación que pasaría por una zona que en estos momentos está en conflicto. Así que vamos a ver cuál es el reclamo que tienen. Ahora estamos entrando al territorio mapuche y nos está esperando una de las referentes de la comunidad de acá de Villa La Angostura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vanessa, ¿cuál es la situación de la comunidad de ustedes? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, nuestra comunidad Paichila Antriao está ubicada en el pueblo, en el medio del ejido de Villa La Angostura, y nuestro mayor conflicto ahora es por la ruta de circunvalación con Vialidad Nacional. Porque, ¿qué es lo que haría esta obra si se llegara a concretar? El proyecto está ya aprobado, supuestamente. No se conoció la traza definitiva de la ruta y se supone que va a pasar por el territorio de la comunidad. ¿Y pasaría la ruta directamente por donde estamos ahora nosotros sentados? Sí. ¿Dónde está tu casa? Sí. Por ejemplo? Hay 15 familias que están sobre la zona que va a pasar la ruta. Convengamos que todavía no se definió, aunque el pueblo exigió que sean solamente 2 carriles, el espacio que van a ocupar es mucho, son 6 kilómetros y son 4 carriles, más la banquina y todo, y es todo bosque nativo lo que hay en ese trazo. Nuestra comunidad tiene la personería jurídica y se hizo el relevamiento territorial completo
y este territorio donde estamos y donde va a pasar la ruta está relevado. Y está incluido como territorio de la comunidad. Sí. Somos familias que vivimos acá, no tenemos otro lugar, así como algunos nos dicen, retírense antes de que pase la ruta, no tenemos otro lugar. Nosotros somos miembros de la comunidad y vivimos en la comunidad. Coexistimos con todos, respetamos, como ya dijimos, la Constitución argentina, las autoridades, por eso mismo nos desarrollamos ahí dentro. Y ahora con el tema de la visita del presidente y demás, ¿ustedes aprovechan como para hacer llegar algo o comentar esta situación o algo? Él sabe perfectamente cuáles son nuestros reclamos, creo que lo sabe. Y en Villa La Angostura, unos días antes de que él llegue, está lleno de policías y gendarme por todos lados, así que sí. Mucho no te puedes mover. De todas las veces que él ha venido, llega como él quiere. Si quiere llegar en helicóptero, llega en helicóptero. Podría venir tranquilamente por la ruta y nadie le va a hacer absolutamente nada. O sea, es cuestión de él, de prever. No sé si se imagina que le vamos a hacer algo o no. Claro. Nuestros reclamos están presentados y ante la justicia se hicieron los reclamos. Así que... ¿Y el hecho de ver cuando, por ejemplo, vas por el centro y días antes ves tanta policía, además, te genera algo interiormente? Vinieron muchos camiones de la policía de gendarme, los distinguías ahí perfectamente. Pero esta vez cambiaron la táctica y estás por el centro y ves mucha gente. Claro. De la policía, de las fuerzas, de civil. Bueno, la semana anterior se conoció respecto a lo que sucedió con este comando que se conformó con el Ministerio de Seguridad y las provincias, los ministros de seguridad de las provincias de Río Negro, Chubut y también Neuquén, ¿no? Lo que de alguna manera sucede en Villa La Angostura, donde está el presidente, es que es completamente distinto el planteo de la comunidad mapuche respecto a planteos violentos de algunos sectores minoritarios que hemos visto a lo largo del año, como por ejemplo lo del RAM, algunas posturas más extremas. Hemos visto, en este caso es absolutamente pacífico el reclamo y por los canales legales, ¿no? O sea, dice, nosotros representamos y respetamos a la Constitución argentina y estamos yendo por todos los canales legales por la vía correcta y pacífica, ¿no? Creo que, y de hecho es algo que sucede en el gobierno, que 2018 va a ser un momento en donde el cual van a continuar con el análisis de la problemática mapuche y ahí se tendrá que ver, ¿no? Porque no todas las comunidades van a requerir el mismo esfuerzo ni tampoco el mismo abarcamiento por parte del gobierno, ya que, digamos, hay muchísimos matices dentro de todo el reclamo mapuche, ¿no? Absolutamente, y el reclamo mapuche respecto al territorio no es el único reclamo de territorio dentro de los pueblos originarios de la Argentina, así que seguro que es un tema que se va a tratar durante el año. Pero antes de eso hay un tema que se va a tratar ya, la semana que viene, que tiene que ver con los aumentos que vienen para el comienzo del año. Bueno, inclusive antes de que terminara el 2017, en la conferencia de prensa se hablaba de la nueva meta de inflación, 15%, inflación anual. ¿Y el primer aumento, Franco, es la nafta, los combustibles? Bueno, vamos a ver, eso es lo que se cree. ¿Cómo está, Maru? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año. Sí, se está hablando de un aumento de combustible. YPF seguramente va a ser la empresa que tome la decisión en los próximos días, pero básicamente lo que pasó con el dólar la semana pasada, o si querés las últimas 2 semanas, esa pequeña devaluación o esa suba de alrededor del 7% del dólar, es lo que genera ya estos rumores de que el petróleo, el combustible va a tener un aumento esta misma semana. Piensen ustedes que siempre está muy atado al valor del dólar, más allá de que está por encima el combustible del promedio histórico que tuvimos, que era $1 un litro de nafta. Hoy tenés 27 pesos por litro de nafta, con lo cual estás bastante encima todavía que el valor del dólar, que está en alrededor de 19 pesos. Y este movimiento libre, digamos, en el precio de los combustibles tiene que ver con la desregulación del mercado, porque antes el anuncio de un aumento de combustible, o sea, tenía que haber justamente eso, un anuncio por parte del gobierno por la intervención que tenía en el precio de los combustibles. Sí, el gobierno no interviene, son las petroleras, pero otra vez, la gran empresa que maneja el precio en el mercado es YPF, y a nadie se le escapa que sigue siendo una empresa estatal y que tiene injerencia, obviamente, el gobierno. Más allá de que Aranguren tiene esta postura de desregular. Claro. El aumento está más atado, la verdad, al tema del dólar, fundamentalmente, que a otra razón. Y es lo que vamos a ver probablemente en los próximos días. Pero no es el único aumento del combustible, ¿no? Si ya están anunciados aumentos
de la electricidad y del gas para el mes de febrero. ¿Sí? Se habla de 15% en el caso del gas y en promedio la electricidad 24% de aumento a partir de febrero. Piensen ustedes que en diciembre ya tuvimos un aumento de electricidad. Pero todo estaba calculado. Aranguren hablaba de que esto iba a sumar 1,2 de inflación en las subas tarifarias. También las prepagas tienen aumento para febrero, ya comunicaron, alrededor de 4% va a ser el aumento de las empresas de medicina prepaga y que se van a sumar a los aumentos de este 2018. Y a eso agregarle un dato que no es menor, que son las tarifas de transporte, que el gobierno también tiene decidido ir normalizando. El objetivo final es tratar de ir eliminando los subsidios irracionales que hubo durante el gobierno del kirchnerismo, subsidios irracionales porque se subsidió básicamente a gente que podía pagar el boleto de colectivo o el boleto de tren, de igual manera que aquel que no tenía trabajo o no lo podía pagar. Se está hablando de subirlo gradualmente el colectivo hasta llegar a fin de año a que cueste alrededor de 12, 13 pesos. No está ¿Eso en la ciudad de Buenos Aires? Exactamente, en el área metropolitana sería. Pero pensá que sería un aumento gradual. Se habla de aumentar 2, 3 pesos en febrero-marzo. No está ni la fecha ni la tarifa exacta. Se sabe que no va a ser, como se dijo en un momento, de a 50 centavos por mes o de a 20 centavos por mes. Eso no va a ser. Va a ser 2 aumentos probablemente en el año. Uno que se va a ver probablemente ahora en febrero o marzo y que podría llevar al colectivo alrededor de los 8 pesos o 9 pesos el boleto para poder llegar a fin de año a 13 pesos. Hay un dato que voy a dar que obviamente a mucha gente que toma el colectivo no le va a gustar, pero históricamente el colectivero que conoce el negocio de colectivo, antes de que llegara Jaime con todo el negocio de los subsidios de combustible, el negocio por colectivo, donde se les empezó a subsidiar a las empresas, ya no importaba la tarifa del pasajero. Antes que llegara Jaime, el secretario de Transporte de Néstor, antes que llegara Jaime, el boleto de colectivo que la gente pagaba de su bolsillo, sin subsidio, costaba lo mismo que un café. Si ellos te decían, cualquier colectivo de 50 años de laburo te dice, mira, el boleto colectivo costaba lo mismo que un café. O aumentó mucho el café, o nunca aumentó la tarifa de colectivo, porque hoy, no sé, hay que ver los valores donde tomes el café, pero no baja de 30 a 35 pesos en cualquier lugar más barato. Si vas a un lugar caro, o bueno, no sé, o de calidad, si querés, puede estar hasta 50 pesos. Pero hoy la diferencia entre lo que es un café y un boleto de colectivo es enorme. Sí, es enorme. Ahora, y los subsidios que hubo también fueron enormes. Ahora, respecto a lo que vos recién decías antes, a subsidiar toda la tarifa, digamos, estaban subsidiando de la misma manera a una persona que podía pagar un precio más alto que precisamente a quien no, porque además está relacionado con el trabajo y realmente implica un dinero muy grande, ¿no? Por mes que se le puede quitar al salario respecto a esas personas. ¿Hay algún plan de, por ejemplo, de aplicar alguna tarifa social o algo así? Mirá, yo no los veo en el gobierno muy adeptos a seguir teniendo mucha tarifa social. Ellos dicen que sí, que las va a haber, que las van a mantener. Hay que ver los números finales después cuando uno vea lo que era la tarifa social antes y ahora, con el próximo aumento. Lo que sí están buscando es este sistema donde aquellos que hacen muchos viajes, como pasa en el subte, vayas disminuyendo la tarifa que vos pagás. Y ya que mencioné la palabra subte, también se está estudiando comenzar ahora con las audiencias públicas en la ciudad de Buenos Aires para que SBASE también realice un aumento en la tarifa de subterráneo, que está alrededor de 7,50 pesos y lo quieren llevar alrededor de 9 pesos. Pero otra vez, primero viene la audiencia pública y también van a implementar esto que dice Nacho, de buscar no una tarifa social, sino aquel que hace muchos viajes, porque realmente el que tiene un empleo no le cuesta dinero hoy el transporte público, porque es muy barato en la Argentina. En ningún lugar del mundo es tan barato como en nuestro país el transporte público. Bueno, claro, hay que compararlo con la calidad también, ¿no? ¿Qué tipo de servicio prestás cuando pagás por él? El subte no es tan malo, digo, si comparás con otros subterráneos del mundo, no sé, habría que verlo, ¿no? Sí, yo soy una usuaria constante de subterráneo. A ver, cuesta 50 centavos de dólar, más o menos. Sí. Tomás un subte en Londres, por ejemplo. Te cuesta más caro, por supuesto. Llegan a pagar 100 pesos por boleto. No sé el número exacto, pero llego a cualquier... son 9 libras, 7 libras. Es una locura. Es caro, en comparación con lo que es un subte en Buenos Aires. Por supuesto, es caro, es un servicio caro, pero es un servicio de primera calidad, como si tomás un tren o un transporte público. Llega en punto. No, y viajás en buenas condiciones, que no es menor, digo. Pero, por supuesto, es otro esquema salarial también. Podés hacer frente a pagar
pagar la tarifa. Es otro mundo. Claro, bueno, pero estaría bueno que si vamos a ir actualizando las tarifas, también podamos ir actualizando la prestación del servicio. Sí, yo creo que en realidad lo que hacen es actualizar las tarifas y bajar los subsidios que tiene ese boleto. Porque lo que pasa hoy es que es una realidad y es una verdad. La verdad que cuesta decirlo porque esto lo tiene que explicar el gobierno, no los periodistas. Pero lo que es una realidad es que el costo del transporte es... O sea, hoy no alcanza con el valor de la tarifa. Un boleto en tren sale 4 pesos. O sea, es imposible técnicamente que con esos 4 pesos vos puedas financiar. Claro. Está todo financiado por el Estado Nacional. En el caso del subte, por el gobierno de la ciudad, desde que Cristina se lo traspasó a Macri cuando era jefe de gobierno. Pero sale toda la plata, digamos, de los impuestos, ¿no? En definitiva, al final se termina pagando de algún lado, o con inflación, o con lo que fuera. Alguien lo paga, ¿no? Es que lo que busca el gobierno es que lo pague el usuario. Y yo te decía antes, hay usuarios que lo pueden pagar, lógicamente, que tiene trabajo, va al microcentro, no sé, baja en Plaza de Mayo, en el subte D, en Catedral, probablemente no le cueste pagar 7 pesos con 50 de subterráneo. A la gente que tenga que hacer 3 viajes, uno en tren, uno en colectivo, uno en subte, sí le cuesta pagar la tarifa del transporte público, ¿no? Lógicamente. Ahora, hablábamos antes de los aumentos que se vienen. Este fue uno de ellos, pero antes hablamos de prepagas. Sí. Servicios, gas y electricidad y combustible. Sí. Combo, ¿no? Es un combo grande. Por eso te digo. Pero además tenemos que tener en cuenta que de combustibles, de este nuevo aumento, se desprenden un montón de aumentos colaterales. Sí, en general cuando aumenta el combustible aumentan otros sectores, ni hablar de alimentos. Bueno, el gobierno... Por el tema del transporte, la logística. en el caso de la logística para los alimentos aumenta mucho. Exactamente. Igual, digamos, va a ser leve, supongo, el aumento de combustible, no está confirmado, ¿no? Te reitero que probablemente veamos esta semana un ajuste primero de YPF y en los próximos días de las demás. También aumentaron las autopistas. ¿Se especula más o menos un porcentaje? No, yo creo que va a ir en rol, digamos, lo que devaluó el dólar más o menos, será 6-7%. Ahora la pregunta es... El aumento probable y los que fuimos viendo que fueron ajustando cuando el dólar sube. Claro, cuando el dólar baja van a bajar los combustibles. Entonces. Nunca pasó. Nunca pasó. Por eso te decía ingenua que soy, Frank. Antes la excusa era $1, 1 litro de nafta, ¿no? Entonces decís, bueno, entonces el litro de nafta debería estar 19 pesos. Bueno, no. Y menos en el interior, ¿no? Donde sigue siendo un poquito más caro el combustible que en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay que prestar atención a eso, ¿no? Porque lo decía Nacho recién cuando enumeraba los distintos aumentos que va a haber, la mayoría de ellos, o algunos por lo menos, sobre todo en febrero. La inflación de marzo empiezan también las clases, es un mes sensible. Estás apuntando además, transporte público, servicios, luz y gas, es un sector de la población además que viene un poco castigado. Sí, ya sabemos, los colegios ya anunciaron además, los colegios privados, los aumentos para la matrícula y para el año que viene. Pero, a ver, el gobierno habló a fin de año, una conferencia que generó mucho ruido, porque lo que mostró la conferencia es que el gobierno estaba cambiando su estrategia económica y política de cara al 2018, cuando públicamente salió a decir que cambiaban las metas de inflación previstas y además la forma, ¿no?, de comunicar la inflación. Es decir, siempre Macri dejó la responsabilidad de la inflación al frente de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y en esa conferencia de prensa no estaba Sturzenegger, estaban todos, y básicamente dio la sensación de que el ala política del gobierno es la que finalmente fijó la nueva meta de 15% de inflación. Algunos dicen, bueno, es más realista que lo que venía diciendo Sturzenegger, y va a ser imposible tener un 2018 con inflación del 12%. De hecho, dicen también que va a estar más cerca del 19 que del 15. Sturzenegger estaba ahí. Algunas de las interpretaciones o lecturas políticas que se hicieron es, se mostró unida, pero el mensaje es un mensaje tal vez complicado para el sistema financiero. Incluso, digamos, los que hablaban de la mesa chica hablaban incluso de una clara incomodidad de Sturzenegger, hasta prácticamente un acatamiento al cual tuvo que ser por lo menos llevado, ¿no? Sí, absolutamente. Dicen que por eso ganó el ala política y no el ala, digamos, que manejaba Federico Sturzenegger, que era el que permanentemente insistía en que el objetivo central tenía que ser la baja de la inflación. Desde que Macri hizo la campaña, ganó la elección y demás, su objetivo era bajar la inflación y decir, bajamos la inflación, bajamos la pobreza, ¿no? Una cosa va atada a la otra. Bueno, dicen que a Macri lo convencieron señalando que se podía afectar el crecimiento previsto para este año 2018, que es de 3,5%. Eso era lo previsto en el presupuesto y lo que preveía el gobierno, y que quedaba amenazado el crecimiento si seguía la política de Sturzenegger de tener tasas de interés muy altas, arriba del 28%, y que eso frenaba el crecimiento, porque dicen, claro, la gente o los inversores, en vez de invertir el dinero en un negocio, hacerlo productivo, compran el VAX o se quedan en estas tasas
tan altas y terminan ganando una rentabilidad mayor. Esta semana, mañana, me parece que es un día importante para empezar a ver qué pasa en el 2018 con el dólar, después del cimbronazo, digamos, del final de año. Terminó cerrando alrededor de 19 pesos, un poco más abajo, pero preocupó el dólar a fin de año. Y a mí lo que me llamó la atención es que lo que más hizo ruido fue la conferencia de prensa. Y uno se pregunta, ¿y al final para qué hicieron la conferencia de prensa? Porque se supone que uno comunica para llevar tranquilidad y para llevar las ideas del gobierno. Y no llevó tranquilidad. La conferencia de prensa dejó en claro que cambiaban las reglas que el gobierno tenía, ¿no? De dólar atrasado y de la meta principal, bajar la inflación de cara a eliminar la pobreza. Bueno, tal vez fue un mensaje también para el sistema, para el sector productivo, sobre todo el sector agropecuario, que empieza a liquidar ahora las primeras cosechas. Dicen, publicaba nuestro colega Santiago Fioriti en Clarín durante el fin de semana, que una de las frases de Sturzenegger, puertas adentro del equipo de Sturzenegger, fue cuando vos modificás las metas, quiere decir que no tenés metas, mostrando de alguna manera su... descontento. Claro, no, bueno, son negociaciones, son discusiones políticas. En esta oportunidad ganó otro sector. Decidió el presidente, ¿no? En definitiva, decidió el presidente cuál es el camino a seguir. Veremos qué es lo que pasa. Atención a cómo abre el dólar entonces mañana. Y a cuidar el bolsillo por lo pronto hasta que veamos cómo sigue todo. Si aumenta o no aumenta el combustible en principio. Así es. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más TN Central. Seguimos en TN Central. Habíamos dicho antes que los problemas ya no eran solamente para Julio De Vido, sino que esto se iba extendiendo también, porque Lali Minichelli está siendo investigada por la justicia también, pero ahora aparece una persona que ya había sonado de la justicia, en un principio incluso por vinculaciones a través de terceros con el escándalo de Odebrecht. También hubo en su momento, en 2013, un escándalo con una radio que siempre se le adjudicó, una radio que terminó cerrando, que se trata de Facundo De Vido, el hijo músico de Julio De Vido. Ahí lo estamos viendo con su banda Pista 2. Claro, en este momento no sé si todavía sigue componiendo, pero uno de los que quien comienza a representarlos es el Corcho Rodríguez con Grupo La Roca y Nelly Entertainment. E inclusive aparecía figuraba como empleado de la productora del Corcho Rodríguez. Él en su momento dijo que lo conocía Facundo, que conocía a la familia. Era empleado también del Ministerio de Salud. Me quedo ennubilado por la prosa de este tema. Y mientras tanto que lo que empieza a ser ahora, por lo menos uno de los puntos sospechosos para la justicia, incluso lo comenta en una nota Hernán Capielo en La Nación, es que aparece Facundo De Vido como uno de los autorizados para manejar una camioneta 4x4 que era propiedad de una de las empresas que contrató la mina de Río Turbio a través de la UTN y que está siendo parte de las empresas investigadas por el desvío de millones de pesos que deberían haber ido para la mina de Río Turbio y que en realidad fueron, Dios todavía no sabe a dónde, ¿no? La malversación de fondos en esa mina de Río Turbio es la causa por la que está una de las dos causas por las que está detenido Julio De Vido, o sea, el papá de Facundo De Vido, y ahora aparece esta información que lo vincula también a Facundo. Exactamente. ¿Cómo era la maniobra? Aparecía, a ver, si uno desde el Estado, por ejemplo, quería contratar algo o algún servicio o alguna empresa directamente por brindar algún tipo de proveedor o lo que sea de la mina de Río Turbio, tendría que seguir con la modalidad habitual, que es un llamado de licitación, un análisis de las ofertas y demás. Lo que se hacía en este caso como para evitar todo ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de cuestiones públicas alrededor de la contratación era, se contrataba como un convenio, había un convenio que habilitaba, un convenio mutuo con la UTN de Río Gallegos y se contrataban servicios de la UTN de Río Gallegos. El convenio no era revisado, es decir, no estaba sujeto a controles. Y la UTN de Río Gallegos, la Universidad Técnica, era la que contrataba a la empresa sobre la que
finalmente se terminaban pagando sobreprecios y demás. Entonces, lo que hacía era hacía como una especie de triangulación en las contrataciones para poder lograr contratar a estas empresas que eran de empresarios amigos y que además tenían irregularidades en sus servicios. Una de esas empresas, dentro de su patrimonio automotor, tiene una camioneta cuyo conductor autorizado es Facundo Devido. La camioneta 4x4 lujosa. Es una de las cuestiones que está ya investigando la justicia. Es una causa que tiene hoy el juez Ercolini, que investiga parte de estas maniobras. Y vos hablabas de la UTN. Mencionábamos recién y estamos viendo ahí un videoclip de la banda de Facundo Devido. Y yo te decía que quien lo representa en la música es el Corcho Rodríguez. ¿Y por qué menciono y uno todas estas cosas? Porque el Corcho Rodríguez también aparece vinculado a la UTN, pero la UTN La Plata. ¿Cómo? Corcho Rodríguez, Grupo La Roca, tiene una empresa de helicópteros que se llama Helicópteros Anónima, cuyas oficinas funcionan en el edificio Alem Plaza, acá en la ciudad de Buenos Aires, y que compartía piso, casi oficinas, con la empresa Odebrecht. Esta oficina Helicorp es esta empresa Helicorp es una de las empresas que contrataba el Ministerio de Planificación Federal, a cargo entonces de Julio Devido, para viajes oficiales de Devido, de José López, de intendentes bonaerenses como Musi. Helicorp entonces trasladaba al exministro de Planificación Federal Julio Devido para actividades oficiales, para actividades del ministerio en sus helicópteros. ¿Y quién pagaba estos vuelos de las actividades oficiales del ministro de Planificación de ese momento? Vos vas a decir el Ministerio de Planificación, si es el que lo contrataba. Ministerio de Planificación, claramente, porque si no podría ser una dádiva incluso, ¿no? Bueno, no. El que pagaba era la UTN. En su momento, en Periodismo para Todos y en Telenoche, fuimos a hablar con el titular de la UTN La Plata. ¿Por qué usted pagaba a Helicorp los vuelos que hacía el Ministerio de Planificación Devido? Claro. Nosotros no sabemos nada, dijo. ¿Pero quién firmaba? El dictor no, porque nosotros lo único que hacíamos era pagar. Después la orden, la contratación, la selección del proveedor del vuelo y demás lo hacía todo el Ministerio de Planificación. Nosotros solo pagábamos. Entonces la pregunta es, ¿para qué querés? ¿Por qué no pagaba directamente? Bueno, otra vez se repite la maniobra. Tal vez uno de los motivos por los cuales se elegía a la UTN, en este caso esta universidad u otras universidades, porque no fue la única, es justamente San Martín, 3 de febrero, han aparecido varias. Es justamente para evitar los controles. Claro, exactamente. Es una maniobra conocida. Y además, hablando de vuelta puntualmente de Facundo Devido, no es el primer escándalo que tiene, porque en el año 2013... él aparece en una FM que se había creado hacia, a principio de año, de ese año, 2013, que se llamaba Actitud Rock. Facundo Devido aparecía como uno de los conductores estrella de la radio, que realmente tenía figuras muy convocantes y que nadie sabía bien de dónde venía el dinero. En un momento empiezan a ponerse los ojos sobre la radio, incluso nosotros en PPT hicimos un informe y demás. La frecuencia era la frecuencia de la radio KSK de Federico Bonomi, ¿no? El empresario textil. Y lo que sucedió es que la frecuencia, una vez que la consiguen, la información hablaba, y cuando uno chequeaba con fuentes, por ejemplo, de los organismos de radiodifusión, lo que decían es, bueno, es una frecuencia que siempre le interesó a Julio Devido. Bueno, misteriosamente un tiempo después apareció su hijo como uno de los conductores de esa radio, nadie sabía bien de dónde venía el dinero. Varios medios lo trataron, como decía, nosotros hicimos un informe. ¿Cómo termina la historia de la radio de Facundo Devido? Apenas unas semanas después de que se hiciera público todo esto, cerrando y dejando a toda la gente en la calle. Productores, conductores, periodistas, todos en la calle, ni recibo de sueldo le pagaban. Así que no es el único escándalo que ha tenido Facundo Devido en su haber. Lo que la justicia quiere determinar ahora es que si la 4x4 que manejaba el nene era una especie de favor que se le hacía a Julio Devido, o si Julio Devido en realidad era el beneficiario final de muchos de estos negocios que está investigando la justicia respecto a la mina de Río Turbio. El desvío de fondos de la mina de Río Turbio, vos hablabas recién del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz. El ministerio que estaba a cargo, cuya ministra de Salud es la mujer de Máximo Kirchner, de Rocío García, y que Facundo trabajaba
trabajaba ahí y hay desvío de fondos a través de la UTN al Ministerio de Salud que están siendo investigados también por la Justicia Federal. Hay que ver cómo se desarrolla toda esta causa. Esto está siendo investigado por la justicia, es información que está en el expediente judicial. Estamos en feria, habrá que ver cómo avanza entonces la información. Nos vamos a ir a una pausa acá con la música de Facundo de Vries. Sexo con sexy, creo que se llama ese tema. ¿Cómo se llama? Sexo con sexy. Déjame escuchar. Es como una especie... Bueno, ya nos despedimos de esta primera edición de Todo un Enero de TN Central. Sí, el primero de año, empezando el 2018 con actitud, ¿no? Por ahí marca nuestro 2018, vos qué decís, Franco, marca nuestro futuro de trabajo. Primer día. Claro. Y bueno, sí, la verdad que nos... Ahora, ¿cuán cierto es que uno como empieza el primero... Ya sé lo que te pasó, así que te voy a decir que no pasa nada. Porque es un día más. yo empecé sacando agua de mi departamento porque se rompió el termotanque. Tuvo un accidente doméstico, Otero. Y bueno. Sí, un igual vas a tener termotanque. un gran año, así que no pasa nada. O sea, ya empecé haciendo agua. ¿Me entendés? Empezamos trabajando, no quiero que celebrando. eso sea una muestra del 2018. Un accidente menor, un poco de agua en el piso. ¿Lo solucionaste? Se secó el piso, ya está. Bueno, mejor que el año pasado lo arranqué, porque el año pasado estaba con una bota. Está, con pegado el pie. Hay que ver el vaso medio lleno.